Cordial saludo, queridos estudiantes del segundo semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil. En esta unidad temática de estadística aplicada a la educación, hemos venido trabajando las técnicas estadísticas. Dentro de la recolección de datos está la entrevista. Vamos a tratar un poco hoy sobre eso, porque lo hemos venido trabajando, entonces para asesorar un poco más este proceso. Sin antes olvidar el eje problemático que deben tener en cuenta durante todo el semestre académico. ¿Cómo se estructura un proyecto de investigación pedagógica que permite identificar el concepto de infancia que tienen las familias de los diferentes contextos socioculturales de la región? De acuerdo a la guía de observación que ustedes están aplicando, van a encontrar una problemática dentro de la cual van a llegar a entrevistar más adelante para poder recolectar información y describir qué es esa problemática que se está llevando, que están teniendo las familias dentro de lo que se quiere trabajar y evidenciar. Entonces, la entrevista en investigación cualitativa para Tenzin y Lincoln 2005, tomado de Vargas 2012, nos dice que la entrevista es una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas. Como técnica de recogida de datos, está fuertemente influenciada por las características personales del entrevistador. Entonces, de acuerdo a esto, la entrevista debe darse ojalá como una forma natural, ¿sí? Que no se sienta el entrevistado y el entrevistador como con una barrera, sino que puedan fluir ciertas ideas en el trabajo. Yo les había comentado ya que dentro de la entrevista existen la entrevista estructurada, la semiestructurada y la no estructurada, ¿sí? Dentro de la entrevista estructurada, pues es la entrevista que se realiza con anterioridad una encuesta, como un formulario, unas preguntas, las cuales el entrevistado va a responder tal como vaya en la secuencia. Las preguntas de forma secuencial, ¿no? Para que se pueda dar como una lógica, una coherencia. Entonces debe ir de manera secuencial dentro de, digamos, como esa estructura jerárquica para que lleve al entrevistado a su propósito de investigación. Entonces, estas entrevistas estructuradas llevan este formato para que puedan hacerlo visible dentro de la entrevista, que es la encuesta o sus preguntas, ¿no? Ya la entrevista es semiestructurada, el investigador antes de la entrevista se prepara un guión temático sobre lo que quiere que se hable en el informe, de lo que quiere que hable el entrevistado, mejor dicho. Las preguntas que se realizan son abiertas, ¿no? Ya no va a ser una encuesta de preguntas cerradas. Bueno, la entrevista estructurada tampoco quiere decir que van a responder solo preguntas cerradas, pueden ser preguntas abiertas, pero está estructurada de una manera coherente, secuencial, y el entrevistado se limita a hacer esas preguntas y el entrevistador a contestarlas tal cual como están. Mientras que en la entrevista semiestructurada se pueden ir surgiendo nuevas preguntas de investigación dentro de ese proceso que se da en la entrevista, ¿no? Entonces, el investigador debe mantener la atención suficiente como para introducir en la respuesta del informante los temas que son de interés. Entonces, por eso él lleva un guión, ¿cierto? Sobre qué temas va a preguntar. Quizás en la conversación se den algunas preguntas, pero deben girar en torno a las categorías de análisis que yo quiero realizar, ¿cierto? Las entrevistas no estructuradas o abiertas, pues entonces son esas entrevistas a las cuales el entrevistador de forma natural van teniendo un diálogo y el investigador no puede perder de vista el interés que tiene de hacer preguntas que tengan que ver con su tema o lo que él quiere llegar a comprender. Entonces, dentro de eso, ¿cuáles son las condiciones previas para una entrevista? Pues llevar las preguntas, el guión, los temas que se van a preguntar de acuerdo a la entrevista que se tome. Entonces, deben de estar estructuradas para que puedan realizarlas. Además de eso, en la entrevista, para la entrevista, si hay familias que no quieran
que las grabe. Quizás sí, yo les colaboro con la entrevista, pero no quiero que me graben. Entonces el entrevistador debe ir dispuesto a escribir, ¿sí? A escribir lo que el entrevistado, lo que el entrevistado le responda, manteniendo la idea principal, la idea original de lo que él me quiera responder. Entonces deben de tener en cuenta estos aspectos dentro de esto, porque habrá familias que no querrán que las graben. Además, para grabar o para tomar fotos, ustedes saben perfectamente que deben llevar una autorización para que ellos le firmen el consentimiento de que haya un uso pedagógico solamente de esas imágenes y de esas entrevistas. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hablar un poco también de esa parte de la estructura de la entrevista. ¿En qué lugar y en qué momento se debe hacer la entrevista? Pues en un lugar tranquilo, agradable, que no va a ser que lleguen allá en el momento que estén almorzando o en el que la señora esté más ocupada, porque de una vez pues va a generar cierto, digamos, si no va a ser tan cómoda la entrevista y quizás simplemente va a decir, no, yo le respondo cualquier cosa por salir y se va a perder la intencionalidad que se tiene. Entonces, el material necesario, pues el que ustedes consideren, si es una grabadora, si es una cámara de video, de acuerdo a la autorización que ellos les den o simplemente van a transcribir tal cual. Si hay familias que no se quieren dejar grabar, entonces ustedes lo que deben hacer es transcribir, ya les dije, pero al final, si hay posibilidad de que lean, pasarles que lean ellos las respuestas que ustedes han escrito para que ellos confirmen que no se está perdiendo la intención o la idea principal de lo que ellos han querido responder dentro de esas preguntas. ¿Listo? Entonces, para eso tienen que, dentro de la entrevista, tener esa estructura. ¿Cuál es la estructura? La primera parte, que es la presentación, ¿cierto? Donde ustedes van a escribir o van a decir allí cuál es el objetivo que tiene esa entrevista, por qué la hacen, para qué, cuál es el fin, qué son, hacia dónde va a llegar, ¿sí? Cuáles son esos usos que va a tener. Entonces es un uso pedagógico en este caso para poder analizar tal y tal. Eso lo tienen que hacer ustedes al comienzo de la entrevista. Ya luego vienen unas preguntas que no se van a acceder ni se van a poner a escribir un montón de preguntas porque van a surgir muchas, sino que se van a tener que centrar en las preguntas. Van a sacar como unas categorías de análisis del tema que ustedes eligen para hacer unas preguntas concretas y así poder luego sistematizar y analizar. Entonces van a recolectar eso. Como ustedes han debido ya leer también antecedentes de las investigaciones de acuerdo al tema que van a elegir, entonces ustedes deben de, después vamos a corroborar esa información que ellos nos dan con la información que tienen las otras investigaciones, los resultados obtenidos de las otras investigaciones. Y allí vamos a poder hacer una triangulación o un análisis de lo que de los hallazgos que se tengan. Para eso entonces ustedes saben que deben tener, después de eso van a empezar a preguntar unas preguntas básicas inicialmente, porque la entrevista debe ser secuencial, debe tener una estructura lógica y además de esto jerárquica, donde las preguntas que van al comienzo deben de ir desglosando otra cantidad de preguntas que me lleven a mi propósito como investigador. Aquí hay algunos ejemplos de eso, ¿no? Pues hay preguntas al comienzo que son cerradas. Tu nombre, cuántos años tienes, hace cuánto tiempo vives acá. Bueno, las que ustedes consideren necesarias para el análisis de la información que ustedes tienen, que ustedes necesitan, ¿no? Y que giren alrededor de esas categorías que van a analizar. Al finalizar luego la entrevista, entonces, ¿qué hace el entrevistador? Pues agradecer por el espacio brindado, agradecerle al investigado por haber dado el espacio, ¿cierto? Por permitir ese ingreso y pues dar la confianza de que esas cosas se van a hacer para uso pedagógico y además de eso, que dejar la puerta abierta para poder realizar alguna otra intervención en caso de que dentro del análisis y el proceso investigativo se requiera de más información.
Entonces, estudiantes, esto para que lo tengan muy en cuenta. Recuerden que el 20% hablan ustedes y el 80% el investigado, porque es el que me está aportando la información. No importa si yo tengo alguna intervención que hacer, omitámosla mientras ellos estén hablando para que no pierdan la idea de lo que quiero realmente saber y entender sobre ese concepto, ¿cierto?, de familia, de infancia que tienen las familias dentro como uno de los procesos de socialización primaria. Entonces, ahí les queda para que ustedes realicen esta entrevista. Otra cosa, esas entrevistas ustedes no pueden ir a llegar a aplicarlas sin la autorización, es decir, sin la validación. Yo debo de revisarlas con el consentimiento de la profesora también de investigación para que validarlas y para que ustedes puedan ir a, a que aplicarlas y eso le va a dar validez y fiabilidad al instrumento que van a aplicar. Además de eso, pues ustedes van a incluir ahí ciertos temas que han venido trabajando en las otras unidades temáticas, creo yo, así sean transversalmente. Entonces les dejo ahí la inquietud para que ustedes sigan averiguando, sigan leyendo sobre el tema, por favor, y puedan seguir consultando y cualquier duda saben que acá por medio del foro con muchísimo gusto.